más. Bueno, tema que me importa y mucho. Estamos conversando con el señor Javier Petigliani. Javier Petigliani es ayudante fiscal a cargo del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción de la Fiscalía General de la Ciudad de Mar del Plata y es, entiendo, el denunciante de la causa de estas vacunas inapropiadas aplicadas a gente en Mar del Plata, que por supuesto está lejos del orden de prioridades de la Argentina. Señor Petigliani, Marcelo Longobardi en Radio Mitre en Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo le va? Mucho Muy gusto. Bien. Muchas gracias por atendernos, Javier. Bueno, no, ningún problema. Cuéntenos cuál ha sido su rol en esta historia y qué lo motivó a presentar esta denuncia. O a ver, aclaremos que usted no es el fiscal del caso, sino el denunciante del caso, aún siendo alguien que trabaja como ayudante fiscal. Exactamente, yo me limité solamente a hacer la denuncia penal, ¿sí? La investigación, yo obviamente no la tengo, la tiene un fiscal de acá de Mar del Plata y bueno, así que yo puedo referirme exclusivamente a lo que hice en mi denuncia, ¿no? Sí. Yo le cuento, la motivación que me llevó a mí tiene que ver más que nada con, bueno, esto data ya desde el año pasado. Acá en Mar del Plata, cuando se inicia la pandemia, se hizo un trabajo mancomunado con las autoridades provinciales, municipales, las fuerzas de seguridad, que empezó justamente con aquel decreto que imponía a las personas que venían del exterior a guardar el aislamiento. Desde ahí entonces se inició un trabajo que creo que no tiene precedentes en el país, que fue de ubicar a todas esas personas que llegaban, de notificarles del aislamiento, un trabajo pulmón, porque la verdad que en ese momento no se contaba con información certera, sí, era todo muy rápido, bueno, pero se hizo un trabajo impresionante que creo, insisto, que no tuvo precedentes en el país, más de 2.000 personas que fueron ubicadas. Después, bueno, con el aislamiento preventivo, con el ASPO, ese trabajo continuó, atendiendo denuncias, resolviendo conflictos que se presentaban entre personas, conflictos en los hoteles con las personas que estaban aisladas, con los retenes, bueno, todo personalmente, digamos, conjuntamente con compañeros, con las fuerzas de seguridad. Un trabajo que tendía justamente a que Mar del Plata estuviera aislada, digamos, de la mejor manera frente al coronavirus, ¿sí? Se hicieron certificados de tránsito, muchas personas que habían quedado varadas en la ciudad, o sea, un trabajo que llevó mucho esfuerzo, mucha dedicación, particularmente en mi parte, yo estuve 3 meses prácticamente abocado a eso, las 24 horas del día, hablando personalmente con las personas, para, digamos, convencerlas de que guardaran el aislamiento y evitar otro tipo de intervención judicial, en fin, bueno. Un esfuerzo muy grande que se hizo, ¿sí? Esto, hasta el mes de junio había hecho que Mar del Plata tuviera solamente 8 casos, ¿sí? Bueno, después esto se abre, perdón, que yo le cuento todo esto porque son parte de las razones, ¿no? Sí, por supuesto, estamos escuchándolo, Javier, con mucha atención. Por las cuales, por las cuales yo presento esta denuncia, ¿sí? Y después, bueno, en lo personal, yo particularmente tengo a mis padres, son ambos mayores, tengo a mi mamá viviendo en un hogar con Parkinson, enfermedades más complejas también, mi papá viviendo en La Plata, 10 meses sin verlo, mis suegros, los padres de mis amigos, mi tía, los abuelos de mis amigos, tengo una hermana que lamentablemente le detectan tardíamente a causa de todas estas restricciones un cáncer de mama. En fin, un montón de sacrificio, esfuerzo por parte personal, de todos, creo, de todos los argentinos, y bueno, llegamos al punto de la vacunación, ¿sí? Se lanza el plan de vacunación con un plan estratégico que yo lo vi, me parece excelente, está basado en criterios de equidad, de racionalidad, de solidaridad, ¿sí? Y sobre todo atiende a la escasez de las vacunas. Entonces, bueno, yo durante los días anteriores a la denuncia y antes de que saltara el tema a nivel nacional, ya tenía conocimiento, dada mi función, mucha gente me decía, amigos míos, conocidos, me referían de situaciones que estaban pasando. También a través de las redes sociales veía distintas, si se quiere, denuncias, ¿no?
y en algunos artículos que daban cuenta de que acá en Mar del Plata estaba pasando lo mismo, ¿sí? Por otro lado, eso en plena época, digamos, en plena etapa de la vacunación del personal de salud, ¿no es cierto? El 17 de febrero se lanza la vacunación, siempre según la información con la que uno contaba, ¿no? Sí, claro, Javier. Se lanza la vacunación acá en Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires para los mayores de 70 años. Previa inscripción, previo turno, todo así. Eso está clarito en el plan estratégico, creo que es en la página 11, ¿sí? Que clasifica los grupos, digamos, de riesgo, y el segundo escaloncito venían los mayores de 70 años, ¿sí? En fin, bueno, a partir de eso y bueno, de toda esta información, sumado a que particularmente me puse a indagar un poquito yo en distintos artículos, en las páginas oficiales sobre la información, y me parecía a mí que no coincidían tampoco la cantidad de dosis que habían llegado con los vacunados, ¿sí? O sea, lamentablemente no se contaba con una información, o particularmente yo no contaba con una información precisa sobre lo que estaba pasando. Sí le puedo decir, insisto, en lo personal, que acá es una sumatoria, digamos, de indignación particular, como cualquier ciudadano, ¿sí? Que me parece que se estaban cometiendo de ser esto cierto, una situación totalmente injusta y de inequidad. Y por otro lado, desde lo funcional, al tomar conocimiento de que podrían llegar a cometerse delitos, yo me presento y hago la denuncia, ¿sí? Es en esos términos, yo me presento y le pido al fiscal que se investigue simplemente, ¿sí? Si esto es así, y bueno, y le sugiero una medida que es justamente confrontar la información que hay en las bases de datos. Esa fue mi actuación. Ahí Javier, permítame recordar a los oyentes del programa que aparecen obviamente el director local del PAMI, el señor Fernando Mogni, que tiene 39 años, el director regional de IOMA, que tiene 53, Santiago González, una serie de militantes políticos muy jóvenes, de 18 años, 19 años, 21 años, aparece un fiscal de la justicia ordinaria, integrante de justicia legítima, Guillermo Nicora, aparece un par de integrantes de la CTA de 44 años de edad, el señor Lencinas, aparece un tal Apache Villalba, el secretario gremial de la CTA de Mar del Plata con 32 años, inscrito como personal de salud, aparecen unos señores de apellido Balcedo, delegados gremiales de ATE, uno de 50 años, otro de 19, su hijo, evidentemente. O sea, un espanto, ¿no es cierto? Un espanto, ¿no es cierto? Un espanto. Dígame, ¿y a usted le consta, Javier, que eso está sometido efectivamente a una investigación seria? Mire, yo sé que el fiscal que lleva la causa está trabajando. Yo le vuelvo a repetir, dada mi condición de denunciante, si bien capaz que en este tipo de situaciones a mí me hubiese tocado intervenir como cuerpo auxiliar de la Fiscalía, en este caso, por esa razón yo estoy ajeno, así que yo no puedo decir lo que está sucediendo en la investigación. Creo que se está moviendo, no sé con qué entidad, porque no me consta, ¿sí? Así que no mucho no le puedo hablar del expediente, ¿sí? Eso lamentablemente no lo conozco. Sé que se han hecho algunas medidas, qué sé yo presté declaración al segundo día de la denuncia, bueno, ratificando lo que había expuesto en la misma, y después a partir de ahí ya no puedo aseverar nada ni en ese sentido. Bueno, ¿sí? Yo sí le puedo contar alguna información más privada que yo tenía hasta esta mañana, que es que la Procuración en la provincia de Buenos Aires y el jefe de los fiscales está trabajando seriamente detrás de esta causa y de otras causas que hay parecidas a esta en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo San Nicolás, ¿no es cierto?, donde ocurrió una historia muy parecida. Ahora, permítame preguntarle, Javier, primero, si usted es hijo de un juez de la Corte de la provincia. Sí, exactamente. Muy bien. Sí. ¿Y es cierto que usted fue amenazado? No fui amenazado, nada. No, en realidad acá es como todo, ¿no? Tuve algunos entredichos, porque, bueno, obviamente muchos me han criticado por hacer otro, como así también otros me han apoyado. O sea, lo han criticado por llevar a la justicia a casos
tan visiblemente inapropiados de vacunación, vamos a llamarla VIP, como se la llaman los medios, o vacuna gate, como prefiero llamarlo yo. O sea, hay gente que se ha molestado con usted. Y sí, pero bueno, no importa. ¿Cómo que no importa? No, a ver, esto es parte de bueno, de lo que somos hoy como sociedad. Lamentablemente nos toca siempre pasar este tipo de situaciones, pero así también he tenido el apoyo, sobre todo de mi familia particularmente, de mis amigos y de muchos compañeros de trabajo, sí, y creo que eso es lo importante, porque este tema es algo que nos afecta absolutamente a todos. No es algo que me parece a mí que podemos dejar de lado, ¿sí? Javier. Yo, sí, acá está Willy Coban, Javier, para hacer una pregunta, compañero mío de acá de Radio. Buen día, Javier. No, primero quería saber si usted nos puede contar quién es el fiscal que está haciendo la investigación y cuál es el juzgado que está llevando la causa, digamos. Sí, los fiscales son los fiscales de delitos económicos, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de acá de Mar del Plata, que son los doctores Javier Piso y David Bruna, sí, que son los que tienen, digamos, intervención en este tipo de causas, ¿no? Sobre todo cuando están vinculadas a posibles delitos contra la administración pública. ¿Y o la jueza o el juez? La verdad no recuerdo con precisión el juzgado. Y digamos, por la experiencia que usted tiene, digamos, ¿usted cree que acá se han cometido delitos? Porque el presidente de la Nación dijo en su momento que esto es como colarse en una fila. Y bueno, la pregunta es si usted, digamos, fuera el fiscal de la causa, ¿usted qué artículos presentaría? ¿Usted cree que hay delitos cometidos acá? No, bueno, eso primero, en una investigación, final, yo le cuento, nosotros trabajamos en investigaciones, ¿sí? Digamos, esa es nuestra parte, digamos, en la etapa de un proceso. Lo que es calificación legal, bueno, en este caso, cuando yo hago la denuncia, yo interpreto, y esto obviamente es discutible. Sí, por supuesto. Se puede, yo creo que hay que de comprobarse esto, en principio lo que habría es un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, porque, digamos, si hay una norma que está mandando, ¿no es cierto?, que, vuelvo a repetir, un plan estratégico, que en definitiva se asimila a una norma, es una norma legal, sí, claro, donde está establecido los criterios de vacunación en base a los estudios científicos, en base a la equidad, en base a la existencia del recurso de por sí escaso. Lo que yo creo es que si uno se aparta de esa norma, hay un incumplimiento de funcionario público. Eso por un lado. Y por el otro lado, también interpreto, vuelvo a insistir, desde mi posición, ¿no? Desde mi pensamiento, que también podría llegar a haber una malversación del recurso, de caudales en este caso. ¿Por qué? Porque la vacuna es un bien público. Eso es bastante evidente, Javier. Acá ha habido un robo de vacuna, digamos. Claro, obvio. Es bastante evidente, digamos. Por supuesto. Sí. Claro, exactamente. Pero bueno, eso yo no lo defino. Yo, insisto, yo me limito a pedir que se investigue más allá de los resultados que tenga el proceso. O sea, digamos, actúe como cualquier ciudadano que tiene el derecho de denunciar, y además lo hago en virtud de una obligación legal que tengo. Sí, claro. Yo en este caso vuelvo a insistir, a ver, después de todo este tiempo que pasamos, de un sacrificio enorme, de tanta insistencia de cuidar a nuestros viejos, a nuestros abuelos, mantenernos encerrados, para evitar que se contagien, de poner en riesgo, particularmente de pasar una Navidad con mi mamá sentada a 5 metros nuestros, ¿sí? Con mi mamá, le voy a repetir, encerrada en un hogar, cada vez con un deterioro que, pobrecita, cada vez es más evidente. Y me pasa eso también con mis suegros, con amigos, en fin, todo eso. Es una mezcla de indignación y de bronca, pero sumada también a la responsabilidad que yo tengo como funcionario público. Yo creo que no me podía quedar cruzado de brazos. Yo esto lo medité antes de hacerlo y la conclusión que saqué es que no me podía quedar cruzado de brazos. Que después se discuta, me parece que no es un delito presentar una denuncia cuando tiene algo de fundamento, ¿sí? Acá yo no estoy acusando a nadie, yo simplemente estoy pidiendo que se investigue
y se eche luz sobre una circunstancia que aparece poco clara, nada más. Usted sabe que la única investigación judicial que hay es la que tiene que ver justamente con la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Ayer nos pasó el dato el amigo Vilota, le mandamos un abrazo, periodista de La Nación. El único caso que se está investigando en la justicia sobre estos escándalos es precisamente una denuncia que hay contra 2 integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que me parece que es una movida de justicia legítima, pero en todo caso si se cometió el delito es el mismo, ¿no? Sí, claro, obviamente. ¿Usted sabía eso, Javier? No, yo la verdad me enteré, como todos, por los medios, o sea, digamos, no tenía conocimiento de esa situación. Igual, insisto, yo la pregunta que me hacía, que me dice, ¿dónde, si no es en la justicia, se resuelven este tipo de situaciones? Yo digo, en una investigación cabe la posibilidad de indagar sobre los hechos, y en su caso desestimar las denuncias, porque no existieron, por lo que sea, y que cada uno que tenga que explicar, ¿sí? En el caso de estas personas que evidentemente o que se habrían vacunado, ¿sí? Que expliquen las razones. Porque también hay otra cosa, yo lo que veo, y el mismo, acá el mismo gobernador en su momento le dijo que no había control sobre esto. Esto lo vi yo, salió en todos lados, es el mismo gobernador. Yo entiendo, es una situación que es, si se quiere, dramática, que hay que ser rápido, hay que ser, tratar de mantener, digamos, equitativamente la distribución de este recurso, todo lo que uno no quiere, se entiende, pero de algún lado tiene que haber cierto control. Sí, claro, Javier, fíjese Javier, que acá estamos hablando, Javier, de, por ejemplo, de personas, de militantes políticos de 18, 19, 21 años, ¿no es cierto? Gente básicamente vinculada con la ANSES, que conduce la señora Raberta, con el IOMA y con la CTA, ¿no es cierto? Y militantes políticos vinculados a estos 3 grupos, particularmente el ANSES, ¿no es cierto? Claro. Gente que tiene 30 años, 32 años, estoy viendo las edades, ¿no? De lo que se ha publicado al respecto, porque han trascendido los nombres, por supuesto, que usted aportó ante la justicia, y estamos hablando de gente que tiene promedio de 30 años, ¿no? Y es más, y que se han presentado en muchos casos como personal de salud, cosa que no son, ¿no? Sí, o sea, por eso le digo, yo me parto a partir de trascendidos, evidentemente, con los días que fue consolidando eso. Algunos explicaron que eran, personal, si bien estaban en un gremio o en un sindicato, eran personal de salud porque trabajaban en un hospital, en la función administrativa. Otros que aparecerían, digamos, como personal de salud, que a mí no me consta, digamos, realmente, porque le vuelvo a repetir, yo no accedí, digamos, a la información oficial. Pero bueno, me parece que nos merecemos una explicación también, como sociedad. No, algo más que una explicación nos merecemos acá, me parece. No, lógicamente, yo creo particularmente que uno es responsable y se tiene que hacer cargo, digamos, si está en la función pública, ¿sí? Yo no me imagino, en mi caso, yo me pongo en el lugar de la persona que recibe al que se va a vacunar, ¿sí? Yo digo, no se le exige que acredite mínimamente su condición de personal de salud, de enfermedades preexistentes, o sea, todas esas pequeñas cosas. Y todo eso es el desmedro de toda esta gente que sigue esperando. Yo insisto, y perdónenme que sea personal, que lo haga a título personal, pero yo mi mamá la anoté y todavía estoy esperando. Sí, claro. Mis suegros todavía están esperando. Y así un montón de conocidos. Yo, si me pongo en 10 minutos a juntar a gente mayor que está esperando la vacunación, y le puedo asegurar que le consigo 100 personas mínimo. Sí. O sea, es un poco eso. Entonces, sí, claro. Javier, a mí, insisto, no me da vergüenza hacer la denuncia. Sí, yo no quería hablar, perdóneme, Marcelo. Sí, lo sé, Javier, lo sé. Porque me llamaron de todos lados y creo que no soy la persona que tiene que estar hablando de esto. Yo simplemente hice lo que consideré que debía desde ciudadano y como funcionario público. Sí, pero no le puedo dejar de recalcar esa indignación personal que tengo, y es lo que en definitiva me termina de motivar. Yo, sinceramente, en lo personal puse mucho esfuerzo por esto. En su momento me peleé con gente, llamé a gente personalmente para convencerla que se quedara en su casa, y eso se lo puede decir mucha gente de acá en Mar del Plata.
¿sí? Entonces, creo que tenía también un poco de autoridad como para llegar a este grado de indignación, ¿sí? Javier, nosotros sabemos, aunque entiendo que usted no lo quiera revelar, y entendemos eventualmente las razones, que usted le ha pasado por esta denuncia mucho peor de lo que está revelando aquí también en Radio Mitre, que ha tenido complicaciones familiares, e incluso, insisto con la palabra, de amenazas. Entendemos obviamente las razones por las cuales usted es una persona muy prudente, pero bueno, me queda simplemente contarle que estaremos en contacto siguiendo este tema como corresponde, siendo que es uno de los aspectos más irritantes de los que hemos visto alrededor de este caso llamado Vacuna Gate en Argentina, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y esperemos que sea, le digo, que esto que sirva, aunque sea para que se empiece a transparentar y acelerar también. Por otro lado, ¿no? Digamos, como una consecuencia positiva, que se empiece a acelerar el asunto de la vacunación, y que sea lo que Dios quiera después, ¿no? Yo no, ya le digo, yo ya no tengo más más, como se le dice, más expectativa que esa, ¿sí? Bueno. Lo que pase con el proceso, y eso no me corresponde a mí. Así que bueno, nada, esperemos que salgamos para adelante. Bueno, estamos escuchando a Javier Petillani. Javier Petillani, su cargo es bastante complicado, Javier. Usted es ayudante fiscal, a cargo del Cuerpo de Ayuda Técnica de Instrucción de la Fiscalía General de Mar del Plata. Le mandamos todos un saludo y estaremos en contacto, espero que pronto. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Javier Petillani, aquí en Radio Mitre. Reviví las principales notas de cada mañana en radiomitre.com.ar. Mitre informa primero. 8 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina. El cielo algo nublado en Buenos Aires, la temperatura 21 grados. La agobiada ministra de Justicia fue destinada a París. Hoy se anunciaría el reemplazo de Marcela Lozardo, quien fue designada como embajadora argentina ante la UNESCO en la Ciudad Luz, un puesto vacante tras la muerte de Pino Solanas. Más sobre el tiroteo a metros del Hospital Español. Tras el violento tiroteo entre 3 delincuentes y la policía en La Rioja, entre Alsina y Moreno, a metros de la guardia del Hospital Español, los vecinos de la cuadra le contaron a Radio Mitre que hay muchísima venta de droga aquí en la cuadra, a toda hora y a la vista de todos. Justina, esto le decía a Radio Mitre. Casi yo no veo, pero sí la venta de drogas sí siempre hay. Principalmente los travestis que simulan trabajar, pero están vendiendo al costado a los